Hola amigos, shalom a todos. Podemos recordar que en vídeos anteriores hemos recorrido brevemente los diferentes abordajes propuestos por los filósofos griegos, por un lado, y los profetas de Israel por el otro. ¿Dónde reside lo medular de esta diferencia, ¿no? De eso hemos hablado un poco anteriormente, pero bueno, continuaremos con ese temario. ¿Será que el filósofo llama principalmente a la reflexión y el profeta en cambio fundamenta su mensaje en la conducta humana? No es que uno deseche la conducta y el otro deseche la reflexión, pero fundamentalmente puede ser eso. Aparentemente en la evolución histórica de Occidente, esto está en discusión, digamos, predominó largamente, en mi parecer, la visión más filosófica, entre comillas, en el sentido que es en el pensamiento y en las formulaciones teóricas, incluso científicas, donde habríamos de hallar la excelencia, ¿no? Donde está la excelencia, ¿no? Lo mejor está en la teoría. Por supuesto que a través de su difusión cristiana, digamos, a través del cristianismo, difusión de la Biblia, se tuvo que dar un paso a un cierto componente ético de origen judío, necesariamente, para fundamentarse, que debería haber operado como un condicionante de las conductas, ¿no? Como un condicionante incluso de esas definiciones, brillantes definiciones y perfectas definiciones teóricas. Pero aparentemente no fue tan así, fue más bien dejado de lado, en parte incluso despreciado por su origen, en virtud de ideas erróneas, de ideas equivocadas y de enfrentamientos políticos y religiosos de distinto orden. Este es el planteo que quería hacer y a continuación va a continuar Mariam, hola Mariam, Hola. con el tema, dando su visión de las cosas y bueno, y luego iremos metiéndonos en... Discutiendo. Discutirlo si hay que discutirlo o, bueno, o compartirlo si hay que compartirlo. Bueno, buenas tardes. Yo lamento traer una tesis bastante incorrecta políticamente, porque vengo a anunciar, cual si fuese Nietzsche, que la ilustración ha fracasado. Y voy a decir por qué. Todos nosotros somos hijos de la Revolución Francesa. Europa democrática, la democracia, los ideales, la política que nos sostiene, ¿vale? Tiene por base la libertad, igualdad, fraternidad, que se votaron cuando la Revolución Francesa, mal o bien, y somos sus hijos. Ahora bien, a ver qué ha pasado con ese tipo de razón que hizo posible la Revolución Francesa y nos ha llevado hasta aquí. El hasta aquí, lo digo ahora, antes de empezar la exposición, es el mundo de la barbarie. Con todas las letras, barbarie. Vale. Vamos a ver. El presupuesto clásico de la modernidad es una determinada noción de progreso. Se supone que desde los tiempos modernos, que son el año 1800, bueno, desde la Revolución hasta ahora, la humanidad avanzaría tecnológicamente, científicamente, hacia adelante, como de hecho se ha hecho. Sin embargo, ha habido un retroceso de tipo ético, de tipo político y de tipo moral. Me pregunto por qué. Bueno, no hace falta que me remita a las dos grandes guerras y a lo que comentaba Horkheimer, que el mundo no puede volver a ser el mismo desde los hechos de hoy, cosa que hemos comentado en más de una ocasión. Mi pregunta es por alguna cosa que se gestó en la Ilustración que pone en crisis el concepto de razón. Y yo diría que hemos usado un tipo de razón aquí en Occidente muy instrumental, esa razón que cuenta, mide, pesa, pero que no tiene en cuenta el aspecto amplio de la razón. En Alemania hay dos palabras que
indica en el término razón, es Vernunft, si no me equivoco, y Verstand, que indica la pequeña razón, con la cual cuentas, mides y pesas, y la gran razón, con la cual generas arte, poesía y ética. Bueno, en todo caso, a mi entender, que por ser equivocada, como siempre, es que se usó la pequeña razón. La pequeña razón que cuenta, mide, a ver cuánta gente podemos matar, qué sistema económico será el mejor, que nos dé más beneficio, cuánta gente sobra o puede sobrar, el cálculo de los alimentos, todo, como explico, muy humano. Hay un filósofo contemporáneo, Joshua Agamben, que comentó en un artículo que el puro hecho de que hayamos sido capaces de concebir una bomba nuclear, concebirla, ya no te digo tirar una o dos como se tira una, y indica que Europa está espiritualmente muerta. Me remito a un vídeo que hicimos anteriormente sobre el pensamiento de Aaron Gurwitz y sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hemos sido capaces de concebir semejante mal. ¿Por qué? Porque el siglo XX ha sido uno de los máximos exponentes de la barbarie. Bien, parece ser que los ideales de libertad y justicia rompieron el antiguo régimen, se tomó la Bastilla, etcétera, como todos sabemos, y se inauguró un nuevo mundo. Ahora bien, este nuevo mundo que se ha inaugurado, que parecía que nos iba a traer la libertad, para mi punto de vista nos ha traído la esclavitud más espantosa, porque se olvidaron de un tema, que es la parte espiritual del ser humano. Se entroniza la diosa razón, ¿vale? A partir de ahora no hay aquí ni dioses, ni reyes, ni nada, tenemos una república, pero también tenemos el relativismo de valores, la descualificación ontológica del ámbito en que nos movemos. Se genera la sociedad de consumo, que al parecer está en las antípodas de una civilización democrática. Todo vale lo mismo, todo se puede comprar, con lo cual nada vale nada. O sea, la Ilustración, por eso de su fracaso, dejó aparte el componente ético humano del ser humano, ¿vale? Esto en su día Nietzsche ya lo anunció. La muerte de Dios, de alguna manera tan traída y llevada, se refería en parte también a esto, a este tipo de mundo cuantificable, medible, que tiene que ser súper racional, todo se puede comprar, yo te vendo el alma, te la compro. Otro nuevo fracaso del ideal ilustrado. El ideal ilustrado lo que no tuvo en cuenta es que los seres humanos somos seres dotados de razón, pero también de alma y también de espíritu. Por eso fracasó, para mi punto de vista. Luego explicaremos cómo se va a levantar esto, si se levanta. Bueno, Tocqueville, creo que hemos hablado en alguna ocasión, se fue a América, examinó la democracia y dijo, oh, Dios mío, la democracia iguala a todo el mundo por lo que tiene de más bajo, o sea, el derecho a voto. ¿Vale? Es muy poco políticamente correcto lo que he dicho, pero bueno, está en La democracia en América. Quien lo quiera leer, está ahí. Raúl, ¿decías algo? Bueno, estoy seguro que muchos de los que escuchan esto estarán de acuerdo contigo. No sé, yo expongo lo que hay. Bueno, están de acuerdo con lo que has dicho 100%. Yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? En absoluto. Primero, la Ilustración no es una frontera entre la barbarie y la razón. Barbarie hubo antes y, como tú mismo has dicho, hubo después, o sea, no fue la interrupción de la barbarie. El ser humano ha hecho guerras permanentemente, ha matado muchas veces intencionalmente, ha borrado ciudades del mapa, ha destruido al enemigo, como se dice bíblicamente, prácticamente no dejando piedra sobre piedra, matado a los niños, a las mujeres. Los romanos, para tener el ejemplo más cercano y históricamente lejano, pero cercano en el conocimiento, cuando
dictaminaron que Cartago debería ser destruida por ser la competencia de Roma, la destruyeron absolutamente. Si hubieran tenido una bomba atómica se la hubieran tirado, estoy seguro de eso. No la tiraron porque no la tenían. Es decir, el afán de destrucción y ese impulso asesino siempre existió. Desde Caín en adelante... No tenemos remedio. Siempre existió. Claro, entonces, cifrar en la Ilustración o en la Revolución Francesa un inexistente, creo yo, progreso, es un error. Lo que permitió el progreso en el mundo, especialmente en el mundo occidental, es precisamente que surgió tanto, en principio fue en España en el siglo XVI, en la escuela de Salamanca, y luego se trasladó a Holanda y a Escocia con los primeros escoceses economistas. Se trasladó la idea de la Torá, la idea de la Biblia judía, que es el respeto por la vida, el respeto por la propiedad, fundamentalmente, y la necesidad de establecer acuerdos voluntarios entre las personas, en lo posible la abolición de la esclavitud. Es un error garrafal decir que hoy somos esclavos, vamos. No resiste el más mínimo análisis. Compáralo con cómo estaban en las galeras o cómo estaban los esclavos en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, y ya me dirás si estamos como ellos, ¿no? Con la vida que tenemos. Puedes decir que espiritualmente tú te sientes esclava, vale, eso es respeto la autopercepción que tenga cada uno, pero definitivamente no, estamos en un mundo de intercambios en donde no es que se compra todo, se compra lo que se puede comprar. Se compra unas gafas, se compra un móvil. La lealtad no se puede comprar, ni se puede comprar el alma, ni se compra ni se vende. Si alguien cree eso, pues bueno, lo están estafando, lo están engañando, pero lo que se compra y se vende en este mundo, por lo menos en este lado del mundo, y que cada vez se está extendiendo más a pesar de todos los problemas, es que los acuerdos deben ser voluntarios y no fruto de la violencia, como lo era hasta justamente, eso sí que era la barbarie, hasta hace 300 o 400 años, en donde para apropiarse de los bienes ajenos, una de las pocas maneras era el saqueo, como hacían unos países con otros y unas ciudades con las otras. Hoy lo volvemos a ver lamentablemente en los ejemplos que tenemos en el diario cada día, que es un retroceso a aquellas épocas, ¿no? Bien, soy feliz de que alguien me haya dicho de que no estamos en barbarie. Bueno, pues menos. No digo que no haya, no digo que no haya, que la hay y siempre la hubo, pero el progreso material, que es uno de los objetivos de la humanidad, de que tiene hoy el mundo, jamás en toda la historia existió nada ni remotamente similar. Bueno, pues nada, entonces seremos felices porque el progreso material avanzado... No, la felicidad no, perdona, estamos para el choteo. No digo de que eso da la felicidad. Lo que quiero decir es que hay que reconocer lo que hay, pero no exagerar. Nadie habla de vender el alma ni de comprar el alma, como tú decías antes. No, yo me refería a un texto de Goethe, pero bueno, no va a dar tiempo de explicarlo. Goethe hablaba de eso, justamente. Claro, justamente él tiene el caso del famoso Fausto, de Mefistófeles, claro, que ahí da el ejemplo novelado, digamos, de eso. Pero pero justamente pagó su precio la víctima de ese acuerdo, justamente. Pagó el precio la pobre Margarita, que no tenía nada que ver con... Por eso. Hay que leer a Goethe. En todo caso entiendo la postura de Raúl, ¿no? Porque él lo mira desde ese punto de vista. Entonces, pero espera que termino. Entonces, eso es, creo también, me parece a mí, lo interpreto, fruto de la
visión judía que es fundamentalmente optimista, a pesar de todas las tragedias, que es que algún día, bueno, que está en los profetas, ¿no? Que algún día llegará el día en que el hombre no luche contra, no empuñe la espada contra otro hombre y que habrá paz en la tierra. Isaías, la profecía de Isaías. Incluso no solamente los profetas, también Kant tiene ese opúsculo que dice la paz perpetua, sí, donde dice que se llegará el día en que habrá paz en todas partes. O sea que es un anhelo que es fruto de una tradición, yo diría judía, podemos llamarla judeo-cristiana si quieres, en su vertiente ética, que a pesar de que estamos siempre al borde del precipicio, pero además es así. Cuanto más alto llegas, más riesgo tienes de caerte y más fuerte será la caída. Sí. Entonces es como más gorda te la pegas. Te la pegas peor. Sí. Pero bueno, pero eso no quiere decir que no estés avanzando. Estás avanzando y corres más riesgos. Sí, bueno, siempre se puede dar un paso más. Yo, por mi oficio es la crítica, cosa que es muy desagradable, simplemente llamo la atención sobre los efectos que tenemos en la llamada tardomodernidad. El ideal ilustrado parece ser que ha fracasado porque no ha ofrecido lo que prometía, las garantías de libertad, igualdad y igualdad conseguidas. Entonces, Horkheimer criticaba que la sociedad nuestra, por los medios de comunicación y por la sociología actual, se ha vuelto opaca, que no hay transparencia, que no podemos saber en qué momento estamos o dejamos de estar. Y para mí es otro fracaso del ideal ilustrado. ¿Cómo lo ves? Yo totalmente en desacuerdo. Creo que jamás hubo tanta transparencia como hay ahora. Y más con el mundo nuevo digital de las últimas décadas. Está todo al alcance de la mano. Por supuesto que siempre hay problemas, porque también está el problema en donde está en elegir, en lo que cada persona elige. Pero transparencia nunca la hubo tanta como hay ahora. La información incluso a veces es contraproducente porque te marea tanta información que hay. Pero eso no quiere decir que no exista. Antes no había información. Y ahora, para mi punto de vista, la información que hay es mucha y que justo esta cantidad lleva a la confusión, ¿no? Porque no puedes entender la objetividad de la información, ¿no? Pero bueno, cada uno lo ve. ¿Cómo que no puedes? Si tú la entiendes a tu manera y yo a la mía. Estamos hablando sobre eso ahora. Sí. ¿Cómo que no puedes? Habrá gente que se declare impotente para entender. Yo. Yo. No, porque si no, no hablarías. A ver, humildemente me declaro impotente, incompetente para entender según qué, porque me digan 5 periódicos que dicen 5 cosas diferentes y digo, pero todos suscribimos la máxima esa socrática de que solo sé que nada sé. Eso por descontado. Tampoco. O solo entiendo que no entiendo nada, se puede decir parafraseando. Pero una vez dado ese paso, está la necesidad de entender y de saber a pesar de nuestras limitaciones. No, ni tú renuncias a eso, ni nadie que quiera saber renuncia a eso. ¿Qué remedio? Bueno, en todas las cosas traía una noticia muy curiosa que dado el aparente fracaso académico de la Ilustración y de la filosofía occidental, que algunos pensadores, sobre todo de raíz judía y cabalista, tachan a la filosofía occidental de pesimista y de que no nos ha llevado ninguna parte más que a pensar mal y no haber resuelto nada. Y diría que es como a veces estoy por suscribir. Tenemos, por ejemplo, Rabbi Nachman de Oslo, que directamente prohibió el estudio y la lectura de la filosofía. Ubícalo al siglo XVIII en, si no me equivoco, Ucrania, donde están ahora. Claro, donde está la tumba de en Uman. Sí. Creó el movimiento jasídico. Bueno, uno de ellos. Uno de ellos, y justamente prohibió
a su gente, cosa que en un primer momento me sentó mal y luego dije, te entiendo, que estudiasen filosofía continental. ¿Por qué? Porque la lectura de un Nietzsche, la lectura de un Kant o la lectura de un Hegel les puede hacer perder la fe. Porque son lecturas pesimistas y lecturas que te alejan un poco de lo que es el aspecto místico de la vida e incluso de la realidad, porque son pura ideología. Por una parte, por otra parte, otro rabino, bueno, el Rabaslák. Un siglo más tarde. Un siglo más tarde, Rabaslák, que al parecer, eso lo he leído en un sitio, no por dar referencia porque no me acuerdo, pero que perteneció al Partido Comunista. Se había estudiado, era un intelectual, se había estudiado toda la filosofía occidental, pensó que aquello llevaba a la autodestrucción de Occidente, simplemente porque bueno, los grandes sistemas provenientes de la Ilustración nos llevaban hacia una debacle. Perdona, él falleció en el año 30, si no me equivoco, ¿no? Sí. En la década del 30 del siglo XX. Sí. Se hizo rabino ortodoxo y abrió la sabiduría de la Cábala para todo el Occidente. O sea, con él se acabó la prohibición para estudiar Cábala, hasta ser judío, varón y mayor de 40 años. Su tradición... Y casado. Y casado. Su tradición la siguió su hijo, Yehuda Aslak, y nos llega hasta ahora con Michael Lyman y toda la generación de cabalistas que tenemos. De alguna manera, esta apertura a la Cábala, si uno se la mira bien, es una protesta contra el pensamiento cerrado de Occidente. Lo que nos legó la Ilustración, fuese bien o mal recibido, pero que han producido como una especie de cerrazón espiritual a Occidente. No hemos logrado salirnos de ese tipo de racionalidad que cuenta, pesa y mide y no tiene en cuenta el alma. Así, en la entrada de la Cábala por estos personajes podemos entenderlo como una especie de rebeldía del alma humana, determinado tipo de razón bastante limitante. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, una demostración de esa barbarie de la razón, como decía antes, ya lo hablamos alguna que otra vez, lo tenemos en la obra de Goya. Aquello de que él decía que eso... Que el sueño de la razón crea monstruos. Los sueños de la razón engendran monstruos. Tiene, bueno, todos recordarán esa Saturno devorando los hijos y otras obras que son... Bueno, fantásticamente fantasmagóricas, aterrantes, ¿no? Lo podemos ver también en la mitología de la Segunda Guerra Mundial, en que realmente, bueno, una secta esotérica comandada por un loco, una secta esotérica, o sea, lo digo bien, puso un jaque al mundo entero. Andaban buscando no sé qué historia de un grial perdido y habían dos países, el Shambhala, y si recuerdo mal, y Agartya, con lo cual, pues ahí había una especie de razaria y el resto es historia. El sueño de la razón crea monstruos. Ahí sí que, evidentemente, fracasó la Ilustración. ¿Qué buscaban? Bueno, cuando estuvimos hablando de Gurevich en dos vídeos anteriores, justamente él decía que lo que dio pie a esta barbarie, en este caso concreto la barbarie nazi, que estuvo en el origen en Hegel y en Fichte y en otros de la época, él lo califica no como filosofía, que se la conoce como filosofía, sino como mitología. Exacto. Y yo me hago la pregunta con Gurevich. Y en ese caso la mitología a la que tú te referías ahora, de buscar esoterismos lejanos, tiene que ver con eso también. Claro, y la pregunta que me hago con Gurevich es cuántas mitologías más hemos aceptado. El comunismo no deja de ser otra mitología. También. Claro, ¿por qué? Porque es un milenarismo, tiene sus mesías, sus redentores... No, además lo reitero para que, por si alguien no vio aquel vídeo, lo que critica Gurevich es el historicismo. Claro. De estas dos vertientes, la nazi y la comunista. ¿Y en qué consiste el historicismo? Básicamente en que las líneas históricas ya están dadas, están predeterminadas, el ser humano no tiene nada que
hacer para cambiarla, no puede cambiarla, simplemente puede reconocerla y adherirse a su marcha o no reconocerla. Y en eso comparte tanto uno, los del mítico Tercer Reich y los de la dictadura del proletariado. y la mítica dictadura del proletariado. O sea, Sí. y el que no esté de acuerdo con eso es un traidor. Sí, bueno, y realmente lamento tenerle que dar la razón a un filósofo realmente maldito, porque fue, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger anuncia realmente la época nihilista que se nos viene encima. Y nos cuenta, bueno, que solo un Dios con minúsculas, puede salvarnos de la barbarie tecnológica. Heidegger piensa esa tecnificación racionalizada sin alma y sin fundamento como la expresión máxima del hundimiento de los supuestos de la Ilustración. Lamento que fuese Heidegger, pero bueno, lo pensó como con una expresión muy acertada, que el nihilismo es una especie de desierto que crece. Bueno, tenemos como esperanza el resurgir de la cábala y nuevas corrientes que quizá nos den alguna razón para seguir pensando el mundo y viviendo. Sí, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Rabbi Nachman, que tú citabas, algo que es una oración que se canta, ahora cuando fue la fiesta de Simchat Torah hace unos días, ¿Sí? La gente lo cantaba en la sinagoga, que dice Simcha Gdolá Liot Besimcha. Mitzvah Gdolá Liot Besimcha. Un precepto muy grande es estar contento, es ser feliz. Eso, desde la filosofía, parece una idiotez, algo para gente sencilla y básica. Sí, bueno, la filosofía occidental tiene una pretensión de seriedad y de pero tiene una profundidad, sí, que domina todas las áreas, domina el análisis, domina la perspectiva con la que encares la vida personal y general, y por supuesto lucha contra esa tendencia autodestructiva de la humanidad. Evidentemente. Claro, si llegamos a la conclusión, y gente más brillante que yo está investigando el tema, de que la filosofía continental es destructiva, pues a ver qué hacemos con ella. Yo solo dejo a gente más brillante que yo que está estudiando el tema, pero realmente suscribo la tesis de que realmente, si uno cree y analiza la herencia occidental filosófica, anem on malament. Bien, dejo la puerta abierta para todo tipo de preguntas, sí, interrupciones, contestaciones. La actual crisis profunda que está sufriendo Europa, que no es solamente por motivo de estas cuestiones de guerra, digamos, que está habiendo en el este de Europa, sino que es constitutiva de su ADN, digamos, formativo. Es digamos, directamente Europa corre peligro de desaparecer. A ver, sencillamente. Que Europa ha corrido peligro de desaparecer desde que se fundó. Vamos a ver, es que... Pero sí, es verdad, parece que estuviera cada vez más cerca. Sí, desde que se fundó, pero es que vamos a ver, parece que sea lo más normal del mundo tener Estados Unidos de Europa con gobiernos democráticos, gente que se lleve bien, sin problemas. Oiga, pues no es muy normal. Siempre ha habido guerras. Y ahora tenemos una amenaza nuclear por parte de Rusia, la hermana Rusia. Claro, yo me pregunto, ¿quién nos está diciendo esto? ¿Es posible la paz? ¿Cómo debería defenderse Europa? Y otra pregunta, ¿Europa y la Ilustración de la cual se hereda es defendible? ¿Merece la pena defenderla? Lo dejo abierto. Buena pregunta. Porque lo que está claro es que los bárbaros, igual que cayó el Imperio de Roma, los bárbaros ya vuelven a estar aquí. Primero con unos y ahora con otros. O sea, los tenemos a la entrada de las puertas de Roma. Claro, yo, digamos, soy parte, no soy objetivo en esto, ¿no? Pero
hay que volver a la Torá. Hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar, hay que... a la Torá, a Rabbi Nachman y a toda esa gente. Reconducir, digamos, la ética como factor principal y no como factor secundario y aleatorio que depende de condiciones políticas o estrategias. Sino No, incluso una nueva redefinición del ser humano, tomémonos en serio, que somos el Elohim. A ver, la imagen de Dios. La imagen de Dios, claro. Si nos tomamos esto en serio, nos sobra mucha especulación teórica que andamos por aquí y no haríamos guerras. No nos tomamos en serio nada. Por eso vuelvo a decir, la ilustración ha fracasado. Sí, sí. Si no nos tomamos en serio nuestra propia producción ilustrada, pregunto, ¿qué hemos hecho? Bueno, lo dejo abierto. Queda abierto. Como no hay respuestas contundentes porque es un gran interrogante. Bueno, algunas respuestas hemos dado por parciales, pero fundamentalmente es un gran interrogante que esperemos que todo termine bien a pesar de todo. Esperemos. Que ganen los buenos, que no sé quiénes son. No, yo sí sé quiénes son. ¿Quiénes son? Los que no son malos. Si sabes quién es el malo, sabes quién es el bueno. Vale. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Shalom a todos.